Perfecto, querido, enseguida ampliamos esta información. Quiero decirles que nuestra producción, para ampliar un poco más sobre algunos de los anuncios que realizó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con respecto a algunos cambios, algunos anuncios que tienen que ver, teniendo en cuenta el contexto inflacionario en Argentina. Tenemos la posibilidad de charlar enseguidita con la contadora Emiliana Prado, que ella además es consultora y especialista en el tema monotributo, que ya enseguida lo vamos a tener en línea para que nos comente un poquito, atención, sobre el tema monotributo, que recordemos que fue alguno de los puntos que marcó como beneficio, un poco como para acomodar, ¿no?, la situación económica del país luego de la devaluación, inflación y todo lo demás. La tenemos en línea y que agradecemos rápidamente a la contadora para que nos explique los anuncios que realizó el tema monotributo y las categorías que se ven ciertamente beneficiadas. Queremos casualmente hablar sobre el tema, así que a todos los emprendedores, a todos los que han escuchado esta información y entienden de que les alcanza el beneficio, escuchen la nota que vamos a tener ahora. Contadora Emiliana Prado, le agradecemos mucho esta charla con la tucumana junto con Gabriel Sanzano. Oscar Más es mi nombre, la saludamos. ¿Cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día Gabriel y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos, contadora. Sí, tratábamos de conocer un poquito más en profundidad estos beneficios y anuncios que hiciera el ministro de Economía y que tiene que ver con estos beneficios a monotributistas, incluso con préstamos de hasta 4 millones de pesos. ¿Nos recuerda cómo va a ser el sistema para clarificarnos, por cierto, para conocer más en profundidad? Sí, en primer lugar, aclarar que, como vienen diciendo ustedes, se trata de anuncios, ¿sí? Es decir, que todavía no está la norma en la cual se refleja toda esta situación. Hasta acá lo que se conoce es que se va a beneficiar al componente impositivo de los monotributistas de hasta la categoría D. ¿Qué implica esto? Recordemos que el monotributo está compuesto por 3 componentes. Un componente es el componente impositivo, que vendría a ser lo que reemplaza a IVA e impuesto a las ganancias, ya que la persona que adhiere al régimen simplificado, es decir, al monotributo, lo hace y deja de pagar IVA e impuesto a las ganancias por esa actividad por la cual se inscribió en el régimen simplificado. Sí. Y el monotributo también está compuesto por el componente de la seguridad social, sí, es decir, aporte jubilatorio y la obra social. Bien, entonces, lo que se conoce hasta acá es que con este anuncio lo que se va a eximir es solamente el componente impositivo de las categorías A, B, C y D. Bien, hoy por hoy eso en un monotributista categoría A, que es la categoría más baja, representa menos de 500 pesos al mes, es decir, 496 pesos con 85 centavos es lo que se abona de componente impositivo por mes la categoría A del monotributo. Por ejemplo, para la categoría B, ese importe, el componente impositivo son 957 pesos con 27 centavos. Para la categoría C, según si la persona está inscrita en el monotributo por prestar servicios, el componente impositivo son 1.636 pesos. Claro. En cambio, si está inscrito por realizar actividad de venta de cosa mueble, el componente impositivo para la categoría C, claro, son 1.500 pesos. Y la categoría D, que sería la última beneficiada según el anuncio, sí, claro, por eso decimos, según el anuncio, sería el componente impositivo, si se dedica a prestación de servicio, 2.689 pesos, y si se dedica a venta de cosa mueble, 2.484 pesos. Claro, como decimos, claro, hasta acá, este es el anuncio, y es importante recordar que hay que esperar ver cómo sale la norma, porque cuando hubo beneficios años anteriores, por ejemplo, se da beneficio con algunos requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Al monotributista que solamente sea monotributista, porque puede haber casos de personas que tengan una actividad en relación de dependencia y
tengan una actividad de manera independiente, por lo cual estén adheridas al monotributo. Entonces, muchas veces sucedió que el beneficio no englobaba a quien no es un monotributista puro, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que esperar a ver cómo sale la norma. Y lo mismo para el préstamo. Todavía no se dio a conocer mayores requisitos ni información. Lo único que se dijo que va a haber una línea de préstamos para monotributista de hasta 4 millones de pesos con tasas beneficiosas, más beneficiosas que una tasa común de mercado. Claro, entiendo. A ver, entonces, pasando en limpio, lo que no va a pagar por 6 meses, según el anuncio, o mejor dicho, lo que va a pagar va a ser el componente previsional y... Así es, y la obra social. Y la obra social, eso sí tiene que pagar. Claro, y aclaremos de que hay monotributistas que no tienen la obligación de inscribirse en el monotributo completo, es decir, con este componente de la seguridad social. Entiendo. Que son casos puntuales, cuando ya tienen otro aporte jubilatorio, no están obligados a inscribirse en el monotributo con los aportes. Y esto... Entonces, en ese caso no pagaría nada. Claro, ¿esto es de manera automática, contadora, o hay que unirse a este régimen a través de la página de la AFIP? Como le decía, todavía no sabemos cómo va a salir. Muchas veces es automático, otras veces hay que adherirse. Por ejemplo, vamos a recordar que está vigente parte de un alivio fiscal instituido el año anterior, donde, por ejemplo, hay sujetos de la categoría A y de la categoría B que ya no pagan el componente impositivo, ¿sí? Entonces, hay algunos regímenes todavía vigentes y en ese caso era automático, por ejemplo, no tenía que inscribirse, pero era, como les comentaba, para los monotributistas puros, ¿sí? Claro. Tenías que tener una serie de requisitos también, o sea, tener solamente actividad incluida en el monotributo como única actividad económica, no tenía que ser sujeto de bienes personales, no tenía que tener ingresos ni en relación de dependencia, ni jubilatorios, ni pensión, y tenía que estar en la categoría A o B solamente. Bien, entonces en ese caso la persona podía adherir a ese beneficio de la categoría A exento o la categoría B exento. ¿Sí? Claro. Este nuevo beneficio, como le decía, no sabemos con qué requisitos va a surgir. ¿Sí? Capaz que capaz que sea que la persona tenga que solicitarlo al requisito, al beneficio, como pasó en años anteriores también, que uno tenía que solicitar el beneficio. Entiendo. Se suele generar... Entonces, siempre se suele generar muchas veces una confusión cuando se plantea esto de por ejemplo, préstamos de hasta 4 millones, ¿no? Imagino yo, cuando se habla de hasta 4 millones, que no todos van a acceder a ese monto. Por ahí mucha gente... Buena aclaración. Sí, buena aclaración, porque seguramente va a ser según la categoría que el monotributista tenga. Lógicamente no va a ser el mismo poder adquisitivo y por lo tanto nivel de endeudamiento que pueda tener un monotributista categoría A que un monotributista categoría E o categoría F. Claro. Las categorías, por supuesto, son proporcionales a lo que factura cada monotributista, digamos. Exactamente, exacto. Hablamos que una categoría A, estamos hablando que los ingresos brutos permitidos al año son 1.400.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso sería ingresos brutos, o sea, no hablamos de ganancia neta, sino de ingresos brutos. Mientras que una categoría K, que es la máxima, estamos hablando de 11.379.000. Entonces hay mucha diferencia y por lo tanto seguramente los préstamos más altos van a ser para las categorías más altas también. 1.200.000 la categoría A, o sea que es más o menos un poco más de 100.000 pesos mensuales lo que puede llegar a... Exactamente, sí. Claro. Así es. 1.400.000 es la categoría A, es un poco más de 100.000 pesos mensuales. Entonces, claramente va a depender también de eso, ¿no? De la categoría. Igual lo que siempre se sugiere en estos casos a la audiencia
es que los monotributistas, cuando crean que están alcanzados, o para despejar dudas, ¿no? Si les corresponde el beneficio o si quieren acceder a esta línea de crédito, siempre se sugiere asesorarse con un contador, que somos los que estamos en primera línea de esta situación, ¿sí? Somos quienes estamos analizando la norma, sobre todo para beneficio del monotributista, ¿no? Del contribuyente, porque quizás si el préstamo es beneficioso y la persona no se asesora, puede hasta perder la posibilidad de adquirirlo. Claro. Y le pregunto, lo mismo con los beneficios, sí. ¿Ya se sabe cuándo va a salir la norma para que ustedes puedan analizarlo y para que la gente ya pueda acceder, o por lo menos a la solicitud de estos beneficios? No, o sea, la verdad que ayer se conoció que el titular de AFIP también dio otro anuncio, pero hasta acá todavía no hubo. Estimamos que en el día de hoy ya por lo menos surja el decreto, ¿no? Que es lo primero que se necesita, y luego ya con eso AFIP establece las resoluciones pertinentes, y ahí desde cuándo va a estar vigente el sistema, el procedimiento y demás. Claro. Contadora, la nueva figura de monotributo que anunció también el ministro, este monotributo productivo, si no mal recuerdo su nombre, ¿qué información tenemos sobre eso? Bueno, el monotributo productivo fue un proyecto presentado precisamente por el propio presentado por el propio Estado, sí, por el Poder Ejecutivo, bien, y lo que busca es, en cierta manera, favorecer a la economía informal, ¿sí? Entonces, en este monotributo productivo va a tener condiciones quizás por ahí un poco más beneficiosas que el monotributo tradicional. ¿Se sabe un poco más sobre eso? ¿Es lo único que se ha conocido y se espera desde el anuncio? Sí, como le digo, todavía no Nada. está, no hay... a ver, básicamente lo que se sabe con el monotributo productivo es que se va a eximir durante los primeros años a la persona que adhiera a este régimen de monotributo productivo. Se va a eximir del componente impositivo durante los 2 primeros años. Claro. Contadora, más allá de los monotributistas, también se anunciaron medidas para trabajadores en relación de dependencia, un bono de 60.000 pesos. Sí. En el caso de los trabajadores privados, ¿no? Uno entiende que el trabajador del Estado, bueno, lo recibirá de manera directa del Estado. En el caso del trabajador privado, ¿se ha especificado si van a tener que hacerse cargo de eso las empresas privadas, o si lo va a hacer el Estado a través de algún subsidio? Lo que se dijo es lo siguiente: como vos bien dices, va a ser un bono de 60.000 pesos, pagadero en 2 cuotas, que les va a corresponder a tanto trabajadores públicos como privados que tuvieran un salario de hasta 400.000 pesos, ¿sí? Y además, bueno, se aclara que es una suma no remunerativa por única vez y que va a ser absorbible por las próximas paritarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento que, según la actividad, el convenio del gremio al que le corresponda, el aumento que se decrete por paritarias, van a tener que restarlo de este como anticipo que se le entregue al trabajador. Eso es lo que se conoció. En cuanto a que si es que el Estado iba a absorber, por lo que entiendo al decir descontado de las próximas paritarias, entiendo que el Estado no absorbería eso, pero sin embargo se conoció que entre los beneficios también se habla de beneficiar para algunas pymes el tema de las contribuciones patronales. Claro. Bien. ¿Y qué instrumentos pueden tener los trabajadores en estos casos como para exigir ese pago del bono o hacer valer ese derecho, ¿no? Porque digo,
va a depender también de lo que vayan hablando los gremios, ellos serán quienes... Claro, en primer lugar hay que ver cómo sale la norma y en segundo lugar, bueno, el trabajador tiene que ver si su salario, estamos hablando salario bruto, ¿no? O sea, antes de todos los descuentos, si su salario es menor a 400.000 pesos, en principio le correspondría el beneficio. Ahora, si estamos hablando de que una persona tiene un salario bruto de mayor de 400.000, bueno, ya sabe que queda afuera de este bono, ¿no? Claro. Por así llamarlo de alguna manera, digamos. Y después también hay que ver, como le decía, cómo sale la norma, porque ayer incluso algunos decían de que dependía también de si habían otorgado aumento o no recientemente. Pero bueno, eso no se conoce todavía. Y Claro. también lo que sí se anunció es que para los trabajadores en relación de dependencia iba a haber líneas de créditos de hasta 400.000 pesos sí. a pagar en 24, 36 o 48 cuotas. Claro. Y que se iba a hacer a través de la tarjeta de crédito. Y que Sí. la tasa de interés iba a ser la mitad de la que se paga actualmente Claro. con la tarjeta de crédito. Claro. Contadora, para ir cerrando, según su experiencia, y además entiendo que es especialista tributaria también en pymes, esta decisión o estos anuncios que se han producido, ¿encuentra que la proyección y el beneficio puede impactar de manera importante en los microemprendimientos, en las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo ve, ya haciendo una proyección de los anuncios? Y, a ver, que al monotributista se le exima por 6 meses el componente impositivo, yo por eso les describí cuál es el componente impositivo. Vos fijate, un monotributista categoría A, menos de 500 pesos al mes. ¿Qué incidencia tiene ese costo hoy por hoy para el monotributista, no? Y nada. O sea, claro, es ínfimo. Si nos ponemos a ver en ese sentido, la ayuda hoy por hoy para el monotributista, porque son muchas cuestiones las que están sin resolver en tema tributario. En primer lugar, estamos hablando de escalas que siempre se actualizan muy por debajo de la inflación y del poder adquisitivo real. Claro, Hablar entiendo. que una persona está en la categoría A y tiene de ingresos brutos 1.400.000, estamos hablando que cuánto le queda a esa persona de ganancia neta en el año. O sea, hoy por hoy decir que una persona factura en promedio, pongámosle 150.000 pesos mensual, ¿quién puede vivir con eso, no? Claro, Y eso, obvio. claro, y eso hablar que eso es lo que factura, hay que descontarle los gastos. Entonces, Claro. es un sistema que le falta, hay que hacer varias cosas más acorde a la realidad. Entonces, obvio. el monotributo es algo que, lejos de ser un régimen simplificado, es complejo, ¿sí? Para el ciudadano común es un régimen complejo y lamentablemente es algo que favorece también a lo que se llama y se conoce como enanismo fiscal, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas no quieren irse del monotributo por el fantasma de la complejidad y lo costoso que representa pasar al régimen general? Claro. Claro. Por ejemplo, dentro de los anuncios también, para comentarles con respecto a lo que me pregunta de las pymes, según lo que se trascendió, es que el Estado va a financiar entre el 50 y el 100% de esa suma fija que va para los trabajadores. Eso es lo que se conoció. Dijo, Entonces, claro, bueno, en ese sentido, eso sería algo beneficioso, ya que ¿Cómo sería? De, o sea, el Estado financiaría lo que los empleadores claro, tienen que... para las pymes, sí, pero habla de que tiene Solo que las ser pymes. pyme o micropyme con Claro. respecto a las categorías que existen y cumplir con los requisitos, y seguramente acá se va a decir que esté inscripta en el registro MIPYMES para poder para que estén realmente clasificadas como pymes y el Estado pueda absorber ese importe. Obvio. Y también se establece para las pymes créditos, que se iba a ampliar la línea de crédito. Claro. Pero siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, que a veces se hace bastante complicado todos esos requisitos que solicitan. Exactamente. Claro. Y hay que ver después
qué medidas ponen, ¿no? Claro. Contra esto, por así decirlo, porque recordemos cuando fue la pandemia, no sé si la audiencia o ustedes recordarán el programa ATP, que era también para que se beneficiaba a los trabajadores de las pymes y demás. Después resulta que después que todos accedieron y demás, surgió varias limitaciones. Claro. Entre ellas no podrían comprar dólar ahorro, ningún trabajador que haya sido beneficiado por el ATP. O sea, el hecho de que el empleador haya pedido el ATP ya inhabilitaba a los trabajadores de esa empresa a que compren dólar ahorro, por ejemplo. Y a la empresa también se le ponía una serie de limitaciones. No podían distribuir dividendos durante cierto tiempo. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, me acuerdo. Claro, hay que ver cómo sale la norma. Igual, bueno, no vamos a hablar de política en esta nota, pero bueno, también tampoco no tendría mucho sentido poner tantas restricciones y demás si vemos que se estaría terminando un mandato. Claro. Contadora, ¿cómo hacemos para consultarla? Bueno, les dejo si quieren mis redes sociales, me pueden encontrar tanto en Instagram como en página de Facebook y en LinkedIn como Emiliana Prado Consultora. Perfecto. Bueno, a seguirle entonces a hacer las consultas correspondientes. Muchas gracias por dejarnos claro algunos puntos, aunque algunos puntos desde el anuncio. Hay que ver la letra chica y una vez que se conozca lo que, digamos, los pormenores de estos anuncios para tener mayor consistencia. Pero dentro de los anuncios nos ha dejado muy claro, contadora. Le mandamos un abrazo y gracias por atendernos, ¿sí? Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Igualmente, a su disposición. Hasta luego. Charlamos con la especialista tributaria, la contadora Emiliana Prado. ¿Sí? Allí pueden ubicarla también en las redes sociales como Emiliana Prado Consultora, quien nos daba algunos datos sobre los anuncios realizados por el Ministerio de Economía durante la semana. 7:13 minutos. Todavía, aunque un poquito... Permítanos hoy corrernos un poquito más de nuestro microinformativo, pero ya lo tenemos en condiciones de presentar. Vamos, Colo, dale. Ahora, la Tucumana informa. La temperatura en Tucumán 9 grados 1, 6,4, la sensación térmica 56%, la humedad del cielo está despejado. Locales. Continúan las negociaciones paritarias con el sector de la salud. El gobierno se reunió con sindicatos del ámbito sanitario este lunes, pero aún no llegaron a un acuerdo. Desde Economía ofrecieron una suba del 45% en 2 tramos y los trabajadores buscan acelerar la implementación de la ley de carrera sanitaria, aprobada hace unas semanas. Se esperan nuevos encuentros para los próximos días.